Esta historia de Ana María Cuesta pues nos sirve para representar lo que debe estar pasando con muchos colombianos que no están recibiendo, exministra, sus medicamentos. Acá se están pues constantemente buscando responsables de qué es lo que está pasando con el sistema de salud. Y yo le pregunto, ¿por qué razón usted responsabiliza a la Comisión Séptima del Senado y no a la Superintendencia de Salud o al Ministerio, que son los encargados de tener intervenida esta EPS Famisanar, que fue la que no le dio los medicamentos desde hace más de un año? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que tenemos que decir es que el sistema de salud ha estado intervenido durante 3 décadas. Empezaron 158 EPS, han estado intervenidas y liquidadas más de 130, hoy quedan menos de 30 EPS. Es decir, las intervenciones no son decisiones de este gobierno ni constituyen la reforma a la salud. Son mecanismos del Estado colombiano frente a instituciones que no cumplen con un mandato o un contrato que le dio el Estado para que manejaran billones de pesos. Fíjese usted que en el caso de Famisanar, desde el año 2019, ministro de Salud Fernando Ruiz, gobierno de Iván Duque, los pasivos ya venían en menos 82.000 millones. En el 2021 ya venían en menos 141.000 millones. Y cuando se posesiona el presidente Petro en 2022, ya el patrimonio negativo, ya estaba en 1.090 billones y tenían deudas en ese momento por 2.037 billones. Era obligación del Estado intervenir, dado que manejan recursos públicos y hay un deterioro de hace muchos años del sistema de salud. Por eso fue que se presentó una reforma estructural al sistema de salud, para que situaciones como la de Medimás, Salucop, Famisanar no se sigan repitiendo. Sin embargo, ha sido la Comisión Séptima del Senado con sus mayorías, sin argumento alguno, quienes el 3 de abril del año pasado, de hace un año, negaron la reforma a la salud y en este momento el sistema continúa un deterioro que ya fue constitucional desde el año 2008. Ya la Corte había dicho, esto viene mal. En el año 2014 la Contraloría General de la República ya había advertido, el sistema viene en caída, en picada, la crisis se precipita y nuevamente las cifras nos muestran. Yo entiendo lo que usted dice, perdóneme la interrumpo, que el sistema de salud venía en crisis desde gobiernos anteriores y eso es cierto, pero ¿se asume algún tipo de responsabilidad por parte de la manera en que se ha venido manejando durante este gobierno cuando usted inició, porque usted inició como ministra de Salud, en el agravamiento de la crisis, en donde, si bien es cierto, hay EPS que no venían funcionando bien, al intervenirlas están funcionando peor y tenemos ya casos de personas que están muertas por cuenta de que no se les suministran los medicamentos y de un agravamiento aún mayor del funcionamiento del sistema de salud? ¿Existe ese acto de contrición o no? ¿O toda la responsabilidad es porque no se tramitó la reforma a la salud que presentó el gobierno nacional en la Comisión Séptima? Lo único que va a detener la crisis es una reforma estructural. Ya las intervenciones no funcionan, ni en el gobierno de Iván Duque, ni en el gobierno de Manuel Santos funcionan. Tenemos cifras alarmantes del Instituto Nacional de Salud cuando estaba a cargo de Fernando Ruiz, de 300.000 muertes evitables por el sistema de salud. Señores y señoras del Senado de la República, no sean irresponsables, deteniendo la reforma estructural. Ya en los gobiernos se ha intentado las intervenciones, pero las intervenciones no van a resolver problemas tan agravados. Y te voy a poner un ejemplo, Camila. Esto es cuando tú tienes un enfermo de cáncer. El enfermo de cáncer fue diagnosticado en el año 2008 por la Corte Constitucional. A partir de ese momento debió haber una discusión congresional para detener la hemorragia de ese paciente. Si tú dilatas la solución estructural al problema que es la reforma, pues el cáncer va a empeorar por el paso del tiempo. El sistema hoy tiene deudas superiores a los 30 billones de pesos. Ya íbamos, y eso viene hace mucho tiempo. Si el Senado de la República y la Comisión Séptima, de manera irresponsable, sigue evitando el tratamiento de fondo, esta situación que, insisto, viene de gobiernos anteriores y que también tiene que enfrentar este gobierno, no se va a poder resolver. El próximo gobierno que se posesione
va a tener que intervenir más EPS porque ya vienen en quiebra sistémica. Hay otra situación gravísima. Las EPS, incluida Famisanar cuando fue intervenida, tenían que tener reservas técnicas en bancos para poder soportar las deudas a proveedores de medicamentos. Hoy ya tenemos un déficit acumulado de 20 billones de reservas técnicas que no tienen para pagar las deudas superiores a 30 billones, y el Senado de la República con sus mayorías, en cabeza de la presidencia del Senado, de la Comisión Séptima, la señora Nadia Bley, dilatando, haciendo filibusterismo y obstruccionismo de manera indolente mientras que se deteriora el sector. Exministra, es cierto, y acá pues lo hemos conversado muchas veces, que el sistema de salud colombiano ha tenido grandes desafíos, que las intervenciones no están funcionando, que ha habido EPS liquidadas, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que uno tiene la sensación, exministra, que durante este gobierno se ha deteriorado aún más el sistema de salud, y por eso le tengo que hacer la pregunta con mucho respeto, pues porque usted debe saber qué es lo que se dice, que se ha profundizado esta crisis en la salud para forzar una reforma a la salud, que todo comenzó justamente cuando usted era ministra de Salud en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Eso es así? ¿Se está haciendo esto intencional para forzar una reforma a la salud en el país? Esto no es intencional, esto viene desde el año 2019, y usted me está diciendo entonces que el gobierno del presidente Santos, que tuvo a cargo el tema de Saludcop, lo que está pasando hoy es exactamente lo que pasó en Saludcop, con Medimás, que también terminó liquidada, donde liquidaron Saludcop, trasladaron pacientes a Medimás, que fue una empresa que hicieron con un patrimonio, con un capital de $1 millón para manejar 320.000 millones de pesos al mes. En el primer mes empezaron la negación de servicios. Esto no puede ser intencional de varios gobiernos. Lo que sí parece una cosa intencional es generar un relato de que supuestamente esto empezó con el gobierno de Gustavo Petro. Y yo vuelvo e insisto, cualquier gobierno que se posesione en este momento no va a poder enfrentar esta crisis sin una reforma estructural del sistema de salud. Supongamos que hubiera sido Rodolfo Hernández que hubiera ganado la presidencia de la República. Le hubiera tocado enfrentar una quiebra sistémica reconocida. Ustedes han visto los videos del exministro Alejandro Gaviria, que estuvo 6 años frente a la cartera de salud, y hay videos donde él mismo dice esto es una quiebra sistémica. Sin embargo, no asumió las medidas y el paciente se deterioró. Cualquier presidente que se hubiera posesionado y cualquiera que se vaya a posesionar, si no enfrenta una reforma estructural, donde los recursos vayan directamente a clínicas y hospitales, donde se pague de manera transparente y clara a los proveedores, donde tengamos un sistema de información público donde sepamos que va cada peso, donde no hayan autorizaciones para la atención porque los recursos llegan directamente. Cualquier presidente de Colombia o gobierno en el actual sistema va a tener estos problemas. Es que lo que está haciendo agua es el sistema vigente. Pero exministra, la reforma no existe porque no ha sido aprobada. Pero, exministra, perdóneme que le diga, yo de su parte, sus ideas, no encuentro una respuesta satisfactoria por el tema de las EPS intervenidas, y quiero ser más preciso para que me responda. Yo entiendo que su opinión es que lo único que sirve es una reforma a la salud integral, pero la teoría que usted y el presidente llevan asentando durante muchos años, incluso décadas, es que tanto el sistema como los dueños de las EPS son ladrones / ineficientes. Pero si eso es verdad, si eso es tan así, ¿por qué todos los números, y le digo con datos oficiales, de tutelas, de intervenciones, de cartera, han empeorado dramáticamente de las EPS intervenidas? Es decir, si el Estado lo hace mejor que los ladrones e ineficientes, ¿por qué esas EPS intervenidas, sus números dramáticamente han empeorado? Y yo, discúlpeme decirle, no encuentro una respuesta suya técnica que es satisfactoria al respecto. ¿Por qué el paciente que recibe tratamiento por el cáncer está peor de salud que el paciente que no recibe tratamiento? Pues porque está enfermo. Las EPS se intervienen justamente porque ya vienen mal, porque ya vienen quebradas, o si no, no se intervendrían. Pero eso no le pasa solo ¿Pero a por qué empeoran? Cuando intervinieron a Saludcop, si ya no están los ladrones, si ya no están los ladrones y ya no están los ineficientes, sino llega el Estado, que es mucho mejor, ¿por qué no mejoran? Por el diseño institucional del sistema, porque cuando las intervienen ya vienen quebradas.
ya vienen con deudas acumuladas. Ahora bien, el problema es tan sistémico que hoy la negación de medicamentos no es solo con las EPS intervenidas, es también con las no intervenidas. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y las intervenidas funcionan peores porque justamente por eso se intervienen. El Estado interviene porque ya viene una quiebra sistémica. Es que hemos explicado esto mucho al país. ¿Por qué la Comisión Séptima del Senado ya le hemos explicado esto? Exministra, pero yo creo que la pregunta... Ellos no han entendido esto. Pero, exministra, explíquenos, porque yo creo que la pregunta de Sebastián es válida, se intervienen porque no funcionan, eso lo entendemos todos, pero no existe una intervención que haga que funcionen mejor que como estaban antes. Ninguna de las intervenciones de las EPS, ya te la explico. No te entiendo la pregunta. Ninguna de las intervenciones de las EPS, ni con Andrés Pastrana, ni con Álvaro Uribe, ni con Juan Manuel Santos, ni con Gustavo Petro, han terminado salvando la EPS, porque eso requiere unas definiciones fiscales y tributarias y de reformas que no quiere hacer la Comisión Séptima y el Congreso. Ninguna. Tú las intervienes para, evidentemente, proteger el derecho fundamental a la salud y administrar la crisis, pero ya la crisis es tan profunda que ya escapa inclusive a la administración. Ahora bien, hay medidas que tú puedes tomar que no van a solucionar la crisis, pero la van a paliar, porque la crisis solo la resuelve el Congreso de la República. ¿Qué medidas puedes tomar ya? Porque el gobierno, y eso es una pregunta que hago, ya debería haber hecho una auditoría forense, porque sabemos que Famisanar tiene una integración vertical con Cafán y Colsubsidio, que son ellos mismos, que todavía tienen el control de la dispensación de medicamentos. Una auditoría forense disuade sobre el manejo de los recursos públicos y ahí está trazada las super sociedades. No entendemos el silencio de la Fiscalía General de la Nación, donde ya se han radicado denuncias por presunto fraude y saqueo de 13.2 billones de pesos, sobre costos de medicamentos del 2.000 y el 3.000%, y compraventas de medicamentos hasta por 1 billón de pesos que no existen. ¿Por qué la Fiscalía no da respuestas? La Contraloría General de la República lleva 1 año con un fallo de apertura de responsabilidad fiscal por presunto saqueo de 11.3 billones de pesos en el año 2020 de la pandemia. ¿Por qué no se moviliza la Fiscalía General de la Nación? Eso es uno de los temas que hay que hacer. Segundo tema, tablero de control público para que todos los colombianos veamos en las EPS intervenidas y no intervenidas para dónde se está yendo la plata, porque estas son las causas de esa negación de servicios. Y tercer elemento, y claro, hay un rebosamiento, la Superintendencia de Salud tiene que ponerse en tiempo real a poner en cintura a las EPS que niegan servicios. Si no están prestando los servicios a los pacientes, tienen que devolver los recursos. Y eso pasa porque no se les puede entregar entonces los recursos de la UPC que tanto discuten. Claro, pero ellos, entonces que no se les entregue y que no es suficiente. Pero de fondo, si no se hace una reforma estructural, la situación va a seguir empeorando, gane quien gane las elecciones. De acuerdo, pero usted, como ha sido un activista del sector salud, incluso en el gobierno del expresidente Iván Duque, se movilizaron para que no se tramitara una reforma a la salud que privatizaba un poco más el sistema, pero que era una propuesta que tenían algunos que seguramente ideológicamente plantean que es mejor privatizar que volverla pública, y esa es una discusión pues que digamos es muy larga y no vamos a tener aquí si que es mejor, si público, privado, etcétera, etcétera. Pero usted, que ha sido un activista del sector salud, que llegó al ministerio con el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿qué le dice a una cantidad de mensajes? Es que no se los voy a leer todos, pero muchos que me llegan al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que dicen, mire, antes mi EPS que está intervenida, Sanitas, Famisanar y las otras tantas que están intervenidas, pues no me negaban los medicamentos, no se tenían estos problemas, y hoy sí estamos viendo un aumento enorme en la falla del sistema, que no era perfecto, claro, eso dicen muchos, pero que no se presentaba esto que estamos viendo hoy, que incluso una persona que trabajó en el sector público, que lamentan ustedes la muerte, el propio presidente, fallece porque no le dan un medicamento en una EPS que está intervenida por el Estado, que el Estado debería ser el responsable de asumir que ese medicamento no se le entregó porque es el que está manejando esa EPS en particular, que es Famisanar.
Yo que le diría como defensora de los pacientes que siempre he sido, siempre, hace más de una década, venimos liderando discusiones en este país por no pago en los hospitales, por el paseo de la muerte, pero desde antes de ser ministra. Ustedes lo saben bien y cuando estuvimos en la pandemia. Exijamos respuestas a la Fiscalía General de la Nación para disuadir sobre el manejo y la compra irregulares de medicamentos. Nos tenemos que unir como ciudadanos frente a eso. Disuadir, si no hay un poder de disuasión de la Contraloría General de la República sobre el manejo de los recursos públicos, estamos entregando a los colombianos de manera anticipada 100 billones de pesos. No hay ninguna explicación para que no estén entregando los medicamentos y tiene que entrar la Contraloría General de la República con la Superintendencia de Salud, con la SIC y con las super sociedades a intervenir esas cadenas y unámonos como ciudadanos a exigir a la Superintendencia, a la Fiscalía, a la Contraloría que respondan y disuadan lo que está pasando. Pero además a exigir que la Superintendencia se movilice con las peticiones, quejas y reclamos. Pero sumado a esa exigencia, exigir como ciudadanos a todas esas personas, a la Comisión Séptima del Senado responderle al país, a dar trámite a la reforma estructural del sistema de salud que tiene 5 mecanismos anticorrupción para sanear el sistema y empezar una transición ordenada para que el sistema no se siga deteriorando, con doble sistema de auditoría, con sistema público de información, con pago directo a clínicas, hospitales y proveedores para que no se tengan que cerrar prestadores de servicios por no pago. Entonces tenemos que hacer un llamado a la Comisión Séptima del Senado, a su presidenta, a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Superintendencia de Salud a que paremos esto. Pero tiene que ser muy claro que estructuralmente gane quien gane las elecciones en Colombia. Si no hay una reforma estructural que transparente estos recursos públicos para exigir que lleguen a donde tengan que llegar, cortar esta cadena de negocios donde hay gente que se está volviendo multimillonaria a costa de la vida de la gente, no se va a poder resolver el problema, y en eso quiero ser clara como experta, como médica y como una persona que ha sido defensora del derecho fundamental a la salud. Exministra Corcho, entendiendo lo que usted nos dice, a ver, lo que el país entendió de lo que se supone que era un piloto del modelo que ustedes proponen con el magisterio, pues no funcionó. Y hay que decir que no funcionó porque hay personas del magisterio, muchas personas del magisterio, o sea, no solamente estamos hablando del incremento en general de 1.600.000 PQRs en el sector salud, que corresponden a más de 4 millones de pacientes. No hablemos de eso, hablemos del modelo de magisterio que se supone que era como un piloto o que estaba llamado a ser un piloto del modelo que ustedes proponen. No funcionó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo primero es que estás partiendo de una premisa que es falsa. No es cierto, no es verdad que el magisterio sea un piloto de la reforma a la salud. El magisterio corresponde a un régimen especial que funciona de manera muy distinta al Sistema Nacional de Salud. Entonces tu premisa es falsa. Lo del magisterio plantea, empezando porque el magisterio no tiene concentración de la población. Está dispersa la población del magisterio porque están en las escuelas y tú no puedes concentrar un territorio para poder hacer prevención y promoción. Desde esa perspectiva, tú no puedes evaluar una reforma al sistema de salud sobre un piloto. Perdón, exministra, perdón, exministra, una interrupción, pero eso que usted me dice que no es cierto o que es impreciso lo que yo digo, el mismo ministro de Salud lo dijo y así lo entendimos en el país. Nosotros hemos hecho un seguimiento muy de cerca sobre pues lo que se hizo, todo el proyecto que se llevó para mejorar el sistema de salud del magisterio, y el mismo ministro dijo que era un piloto de cómo se iba a manejar la salud en Colombia. Entonces, solamente le hago esa aclaración. Entonces discrepo, como yo fui una persona que participé en los últimos 10 años de mi vida en el diseño, debate técnico e intelectual sobre la reforma a la salud. Como coautora de la reforma a la salud discrepo. Si el ministro dice que es un piloto, pues estoy diciendo no es un piloto. Son dos sistemas muy distintos. Una cosa es un régimen especial del magisterio, en donde además en la implementación de ese sistema que propusieron en el magisterio, la transición era de 1 mes. Es muy distinto a la reforma a la salud, donde la transición ordenada para el nuevo sistema son 2 años. No es un piloto,
Es mi concepto y soy capaz de defenderlo técnicamente. Exministra, volvamos al tema para el cual la llamamos. La doctora Cuesta tenía un fallo desde el 2020 en donde pues decían que tenían que suministrarle el medicamento y pues este fallo fue desacatado pues hasta que le propinó su muerte. Ahora, ¿qué otras vías tenía ella para que le llegaran sus medicamentos completos? La familia asegura que ella tenía que dividir su medicamento, racionarlo de día de por medio. La situación de la paciente, que lamento profundamente, es la situación de muchos pacientes en Colombia. Miren, aquí hay una cadena de intermediarios, entonces están las farmacéuticas, entonces la farmacéutica le tienen que vender este medicamento a los gestores farmacéuticos hacen el contrato con las EPS, todos estos contratos se manejan de manera opaca, no es pública, eso es justamente lo que cambia la reforma. Pero ante todo, aquí ya se están pasando por la faja la tutela. La tutela ya no constituye una disuasión. Por eso yo hice un llamado en mi trino, en que necesitamos acciones de sanción penal por parte de la Fiscalía, de la Contraloría de tipo fiscal y de la Superintendencia, porque esto no puede seguir pasando. Los colombianos estamos entregando de manera anticipada todas las EPS, intervenidas y no intervenidas, porque también hay quejas sobre Sura y sobre EPS no intervenidas, 100 billones de pesos. No existe ninguna excusa para que estas organizaciones, intervenidas o no intervenidas, que son depositarias del derecho a la salud, no entreguen los medicamentos. Con la reforma lo que estamos pretendiendo es que toda esta cadena oscurantista de negocios se transparente frente al país y que a la luz pública sepamos dónde va cada peso para poder reorientar el sistema. A eso se han opuesto de manera obstruccionista, filibustera e indolente los gremios de las EPS, sus aliados, y aparte de eso, la Comisión Séptima del Senado, a quien le cabe la máxima responsabilidad por seguir dilatando una reforma que da una solución de fondo a esta situación. Pero, exministra, usted dice, no importa quién llegue, no importa el que llegue a gobernar el próximo cuatrenio, esto hay que hacer una reforma porque este sistema va a explotar. Pero yo le pregunto si esta situación de Ana María Cuesta que estamos discutiendo y por la cual estamos hablando con usted y otras no también evidencian la poca capacidad de gestión, de administración, de ejercicio de la función pública de este gobierno del que usted hizo parte, que es muy baja y que, entre otras, una EPS intervenida por su mal funcionamiento terminó funcionando peor. Acá también nos evidencia que ha habido como un mal manejo del funcionamiento del Estado por inexperiencia, por primera vez que se llega a gobernar, no tengo ni idea, pero también hay como un mea culpa en ese sentido, ¿o tampoco? Vuelvo y te repito, el sistema de salud ha estado intervenido por 3 décadas. Está absolutamente claro que las intervenciones no funcionan. Es que por eso es que hay que hacer la reforma, porque no la hemos pasado durante varias... Mira, por ejemplo, el caso mío. Yo era afiliada pero mi pregunta es, ¿no ha habido también una falta...? Perdón, exministra, pero mi pregunta es, porque eso usted ya me lo ha dicho, mi pregunta es, ¿no hay también un reconocimiento de que hay falta de gestión por parte del gobierno actual? Cuando usted dice la superintendencia no se ha movido. Reforma a la salud. Cuando nosotros nos movilizamos, cuando yo fui ministra, yo sabía lo que estaba pasando y se los estoy diciendo. Gane quien gane las elecciones. Ahora, las soluciones que siempre ponen es demos 8 billones de pesos, fue lo que dijo el gobierno de Iván Duque. Entonces hicieron un acuerdo nacional, un acuerdo de punto final supuestamente, donde los colombianos pusimos plata para echar a las EPS y se volvieron a quebrar. Eso no funcionó. En el plan de desarrollo de Duque se introdujo esos recursos y las EPS siguieron en caída y en quiebra. Entonces la gestión más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro fue estructurar, concertar un proyecto de ley de reforma estructural que yo lideré su concertación en la Cámara de Representantes, tanto que la Cámara de Representantes lo votó en sus mayorías en 2 ocasiones y hoy está obstruida en el Senado de la República. El gobierno asumió políticamente que tenía que transformar esto de fondo. Ahora bien, las intervenciones no han funcionado durante 3 décadas. La reforma lo que hace es que evitemos ya entrar en intervenciones y démosle una salida ya a esta quiebra sistémica. ¿Qué es lo que a mi juicio
tendría que hacer la superintendencia para administrar la crisis, no ni siquiera para resolverla, para administrar una crisis que el Senado no le permite resolver en cabeza de las mayorías de la Comisión Séptima. Agilizar el sistema de peticiones, quejas y reclamos, pero para eso necesitamos unidad de todos los organismos de control para proteger la vida en Colombia y disuadir el bandidaje que está eludiendo en el sistema de salud la entrega de medicamentos cuando ya se entregaron 100 billones de pesos. Administrar la crisis de lo que nos corresponde, dado que en el Senado no han entendido, en la Comisión Séptima sus mayorías, que el sistema está en caída libre desde hace muchos años y eso solo lo puede parar el Congreso. Exministra, agradeciéndole enormemente su tiempo y que nos haya respondido a todas las inquietudes pues sobre este caso de Ana María Cuesta, que evidencia lo que está pasando con el sistema de salud y lo que le está pasando a muchos colombianos que no les están entregando los medicamentos. Tengo una última pregunta para usted, y es que usted dice no importa quién llegue, no importa quién gane, aquí hay que hacer una reforma. ¿Usted finalmente va a ser candidata o no va a ser candidata presidencial? Estoy en ese proceso de precandidatura presidencial, en unos diálogos y un acuerdo político con el pacto histórico, porque yo soy una convencida que hay que resolver los problemas de la ciudadanía. Hay que hacer la reforma a la salud, hay que implementar la reforma pensional para que sea universal, hay que hacer la reforma agraria, hay que reindustrializar a Colombia. Uno no puede resolver un problema eludiendo sus causas, entonces estoy en ese proceso. Pero entonces usted está en ese proceso con el pacto histórico, y ahí en el pacto histórico, ¿cuándo van a definir quién será el candidato, doctora Corcho? ¿Ya se sabe? ¿Se lo van a hacer en octubre para después hacer una interpartidista en marzo del otro año, o cómo van esos acercamientos? El pacto histórico, sus partidos políticos constitutivos, el viernes radicaron los documentos para la conformación del partido unitario en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa? El pacto histórico está proponiendo ir a una consulta popular el 26 de octubre para que sea la ciudadanía, porque nosotros creemos en la ciudadanía, no le tenemos miedo a las consultas populares ni a la participación ciudadana, la que defina quién es el candidato o candidata única, y que también haya una consulta popular abierta al Senado y a la Cámara. Yo celebro eso del pacto histórico porque es un compromiso real con la participación ciudadana y no simplemente quedarse, como algunos partidos políticos tradicionales de este país, definiendo a puerta cerrada, en conciliábulos, cuál es la representación del pueblo colombiano en los organismos del Estado. Yo tengo la duda porque no sé si jurídicamente se puede, y usted también tal vez me lo puede esclarecer. Esa consulta popular a la que el pacto histórico quiere llevar a sus precandidatos presidenciales, a que se elija quiénes van a ser los miembros de las listas para el próximo año al Congreso, ¿quiere que coincida con la consulta popular de la reforma laboral que tanto ha convocado el presidente Gustavo Petro y que ya firmó el decreto? ¿Quieren que coincidan las dos cosas, o eso creo que jurídicamente no se puede, o sí se puede, y esa es la intención? Son dos cosas distintas. La consulta popular del 26 de octubre es calendario electoral de la Registraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral, para que todo partido político acuda esas fechas para hacer las consultas internas de sus partidos. En marzo se habilita nuevamente para que haya consultas interpartidistas en el marco de las elecciones legislativas. Entonces son dos consultas distintas. Lo que va a hacer el pacto histórico es aprovechar ese calendario electoral que ofrece la registraduría para democráticamente, con participación ciudadana, elegir sus candidatos. Pues doctora Corcho, nosotros tenemos nuestra sección de Patos al Agua para hablar con los candidatos presidenciales. Aquí la espero pronto porque ya hablaremos de otras cosas, para que hablemos de las ideas que tiene, más allá del sistema de salud, que estoy segura que son muchas otras, y para que conozcamos un poco más de usted. Mil gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias, Camila. Un abrazo a la audiencia. Que estén muy bien. Un saludo especial. Camila, de esta entrevista yo encuentro pues dos cosas realmente muy deshonestas desde el punto de vista argumentativo de la exministra. Un poco la invitación de ella es que el gobierno debe renunciar a gestionar, porque la discusión de la reforma a la salud es otra cosa, pasa por el Congreso, pero ella más o menos dice, si la reforma a la salud no pasa, todo es inevitable, los colombianos estamos destinados a la nada y los pacientes a la muerte, porque ¿qué pasa si la reforma sigue estancada y es un fracaso? El gobierno tiene que gestionar, es decir, el gobierno tiene intervenido el 65% del mercado de EPS
para hacer algo. Entonces ella nos dice, no, nada sirve. Si nada sirve, entonces ¿para qué hubieran intervenido? Y lo segundo, y con eso termino, también creo que es muy deshonesto cuando ella dice que el sistema lleva intervenido 3 décadas. No, señora, doctora Corcho, el sistema intervenido a estos porcentajes en que de cada 3 pacientes, 2 están en EPS intervenidas, nunca lo vimos, y estas cifras de deterioro de la cartera, de las tutelas, de la deuda del sistema, jamás se vio. Eso con datos oficiales. Nunca vimos, Camila, en 3 años un aumento del 178% de las tutelas por tema de salud. Eso jamás se vio. Y me remito a datos oficiales, no a datos de un centro de derecha o un centro conservador. Entonces me parece que si uno como técnico, como científica que es ella, desconoce los datos y su argumentación parte desconociéndolos, para mí es una posición intelectualmente deshonesta.